Bueno, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de compartir, de permitirme compartir con su cuerpo la palabra. Esta es realmente la segunda vez que comparto en frente de la congregación, así como tal. Una vez fue cuando tenía 16 años. Yo en México asistí a una iglesia bautista. Estaba esta tradición de Semana Santa, hacer un culto el Viernes Santo con las 7 palabras. Entonces a mí me tocó una palabra, ya ni siquiera me acuerdo cuál. Esa fue la primera vez que recuerdo pararme frente a la congregación y exponer lo que Dios había hablado a mi corazón. Y esta realmente es la segunda vez. En esa iglesia también era líder de jóvenes, pero nunca realmente pararme al frente. Entonces cuando el pastor me mandó el mensaje de si podía dar el mensaje hoy, así, primero el nervio, ¿no?, de siempre. Pero después me acordé de una broma que alguna vez escuché a un predicador en un congreso de misiones decir. ¿Recuerdan la historia de Sansón? Cuando con el poder de Dios encontró ahí estaban los filisteos, y vino Sansón y vino el poder de Dios a él y encontró la quijada de un asna, ¿no?, la quijada de un burro, y con ese burro, con esa quijada y con esa fuerza mató a 1000 filisteos. Y el predicador decía: imagínense, si Dios hizo todo eso con la quijada de un burro, ¿qué no puede hacer con el burro entero? Entonces eso me animó, y yo sé que Dios es el que habla, no es realmente uno, es lo que Dios se ha mostrado y ha demostrado a través de estos 30 y tantos años ya. Bueno, ahora esta es una reflexión que igual compartí con el grupo de alabanza en el campamento que tuvimos en Zacopan, el retiro, pero ahora quise ir un poco más adentro, ¿no?, de la historia. Es la historia de la mujer samaritana. Hay realmente dos historias que me tocan mucho en la Biblia. La primera es la de los amigos de Daniel, enfrente del rey de la corte real, y cómo no tenían miedo, ¿no?, a declarar su fe, a declarar en quién creían, ni siquiera enfrente de una corte, ni siquiera enfrente de un rey, de la multitud que me imagino estaba esperando a que doblaran su rodilla. Y esta es una historia impactante, y casualmente cuando Dios me mostraba este contraste, es una historia donde también se manifestó Jesús, ¿no? Dice que cuando entraron al horno y dijeron: Dios, Rey, si nuestro Dios nos salva o no, no vamos a rendirnos y doblar rodilla ante tu estatua. Y entonces ellos, con esa convicción de sabían en quién creían, pero no sabían si iban a ser salvos del fuego o no. Pero ahí estaba un hombre, dice, con semejanza al Hijo de los dioses en medio de ellos. Y esta historia es semejante, es un contexto más normal. Es Jesús presentándose a esta mujer. Entonces quiero leer el Juan 4. Si ustedes tienen ahí sus Biblias, pueden leerlo. Yo me voy a dedicar ahora a darle lectura a esto. Dice: Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Y encontramos ahí un paréntesis, dice: aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Estos paréntesis siempre son como lo que se llama un paréntesis que el editor, que en este caso el escritor Juan, quiso poner ahí. No es una casualidad, nada en la Biblia es una casualidad. Así que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia. Y es curioso que este versículo lo que a mí me muestra es cómo era el ministerio de Jesús comparado al ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba y predicaba el arrepentimiento, pero el ministerio de Jesús es un ministerio en el que Jesús incluye a sus escogidos, al cuerpo de Cristo, para llevarlo a cabo. Entonces aquí este paréntesis tiene una razón de ser. Jesús mismo no los bautizaba, sino sus discípulos. Tenemos ahí una diapositiva. Son unas pequeñas paradas como que Dios me quiso mostrar también leyendo
un libro referente a estos encuentros que Jesús tenía a lo largo de su ministerio. Es un libro que se los recomiendo, se llama Dios en Sandalias, no recuerdo el autor ahora, pero es estos encuentros que Jesús tenía, y dura un año, ¿no? Cada día es una pequeña historia. La samaritana embarcaba más, yo solo lo tomé como, las paradas se me hicieron realmente buenas para darnos ese enfoque de qué es lo que está pasando en esta historia. Entonces, no me basé totalmente en eso, pero me gustó mucho la forma en que el autor dividió. Entonces, aquí habla del ministerio al pasar de Jesús, ¿no? Dice, en el camino tenía que pasar por Samaria, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Entonces ahí vemos lo que decía hoy Patricia, ¿no? Jesús, completamente humano, despojado de su divinidad, sin embargo, no completamente del Espíritu de Dios. Él nos comprende, Él sabe que cuando estamos cansados, sabe cuando estamos tristes, sabe cuando estamos agobiados por el ajetreo del día a diario. Acá dice que Jesús se sentó después de la larga caminata. Si podemos poner la diapositiva que sigue. Ahí también, algo muy importante, ¿no? Dice que le era necesario pasar por Samaria. Leyendo esta historia, había algunos comentarios que decían que en la versión Reina Valera 960 dice que le era necesario, como que muestra una necesidad de pasar por ahí, muestra más que nada por qué Jesús tenía que pasar por ahí, dada la circunstancia de la situación en ese momento entre samaritanos y judíos. La situación política, por ejemplo, dice que había un gran odio entre los samaritanos y los judíos. Dice que durante más de 600 años, los judíos de Judea y más tarde también los de Galilea habían permanecido en enemistad con los samaritanos. Imagínense, hermanos, 600 años de enemistad. Creo que basta ver el conflicto similar al grupo que hoy tienen, ¿no? Los judíos con los palestinos, ¿no? Es un odio ferviente. Este odio era de 600 años. Sin embargo, aquí la Biblia nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Ahí está el mapa, ¿no? Judea, Samaria y Galilea. También en algunos comentarios dice que realmente le era necesario, era que tenía que pasar porque era la ruta más corta, ¿no? Pero algo que noto es, ok, si no era una necesidad más allá de lo visible, más allá de lo que tenía que hacer porque era la ruta más corta, ¿por qué el autor hace ese énfasis en lo obvio? ¿Por qué no puso en lugar de y le era necesario o porque tenía que pasar por Samaria? ¿Por qué no puso y pasando por Samaria hizo esto y esto? Es que había una necesidad. Sabemos que en el ministerio de Jesús nada ocurría por casualidad. Él tenía una misión clara y específica que cumplir del Padre. Yo siento que la vida de Jesús mostraba, y es un ejemplo, en el que cada minuto, cada segundo tiene un propósito. Tenía un propósito definido, no había tiempo perdido. Entonces creo que esta necesidad de pasar por Samaria era por lo que vamos a ver, por lo que pasó ahí, el encuentro que Jesús tuvo. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo que comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces, aquí vemos el encuentro, el primer encuentro que tuvo Jesús con esta mujer. Y si podemos pasar a la siguiente, es el factor sorpresa. Jesús siempre nos sorprende con este tipo de eventos a lo largo de la Biblia. Dice, para empezar, vamos a ponernos en la escena. El encuentro ya suponía una situación muy
incómoda para la mujer samaritana, y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, ella era samaritana y él judío. Ya hablamos del odio, 600 años, peleas. Si se recuerdan este versículo en este capítulo de Nehemías, cuando tratan de reconstruir el muro, que el rey deja ir a Nehemías a reconstruir el muro que está derribado en Jerusalén. ¿Y quiénes son los primeros que llegan a hacer la burla? Un influyente samaritano a decir, jajaja, ¿cómo van a estar construyendo esto? Y otro se le juntó ahí también diciendo, sí, este muro tan débil que una zorra viene y lo va a tirar. No sé si ustedes han experimentado el trabajo de construcción, tal vez aquí algunos lo han experimentado. Yo recuerdo cuando estaba igual moviendo cosas para construir la casa y mover materiales y esto, y es exhaustivo, y no me imagino cómo yo hubiera reaccionado a un tipo de actitud así del vecino. Ya ves, te dije, todo hiciste mal, o aquí no, esto es... Entonces, ese era el tipo de conflicto. Sin embargo, Jesús viene a la mujer samaritana. En ese tiempo igual, las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer. Mirar a una mujer casada, incluso saludarla, era innombrable. Era un deshonor incluso para un alumno de escribas, incluso para un simple alumno de escribas, imagínense para un rabí, hablar con una mujer en la calle. Hasta este punto no sabemos cómo la mujer samaritana iba a proceder. Viene un judío cansado, poniéndose en lugar de los samaritanos. Yo me hubiera esperado de una respuesta de alguien que sé que me tiene tal odio, un escupitajo, ¿no? O una reprensión. Pero, ¿qué pasa? Dice, detengamos por un instante la primera interacción, las primeras palabras que salen de la boca de la samaritana. Es consternación. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y si vemos esta primera interacción, esta primera frase, está cargada de los prejuicios del estado religioso y político de la época. Vemos aquí la primera barrera que se erige en la mente de la raza humana. Todos los moldes que hemos creado para relacionarnos con los demás, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros jefes, son cosas que hemos construido nosotros. Son cosas que nos ayudan a relacionarnos, a mantener la civilización. Dice, sin embargo, Jesús, Dios, es especialista en romper estos moldes y nos sorprende porque no respeta nuestras reglas del juego. Las reglas que nosotros hemos puesto para relacionarnos con los demás, Dios se encarga de demolerlas cuando no van de acuerdo a su voluntad. Dice, la manera más sencilla de abrir nuestras y otras vidas al toque de Dios es cuando salimos del molde de lo que los demás esperan de nosotros. Tenemos el caso de Zaqueo. Eso me vino a la mente, eso no me lo plagié del autor del libro. Eso me vino los moldes que Jesús rompía. Dice en Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario, otra vez la palabra, necesario, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, Zaqueo por supuesto escuchaba las murmuraciones, puesto en pie, dijo él al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo,
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra vez Jesús rompiendo el molde. Todos esperaban que Jesús reprendiera tal vez a Zaqueo, ¿no? Un publicano, rico aparte. Pero ¿qué pasó? Jesús rompe el molde y la salvación entra a la casa. Y no solo la salvación, sino las consecuencias de esa salvación. Un corazón transformado que quiere restituir el daño hecho, incluso más de lo que había hecho. Otro caso, el caso del joven rico. Este no tiene final tan feliz, pero es igual una parte en la que Jesús cambia la regla del juego que la persona que se acerca a él tiene. En este caso dice, cuando Jesús salía para irse en Marcos 10, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó. Entonces imagínense la escena. No solo vino por el lado, vino y arrodillándose delante de él, o sea, reconociendo a Jesús como superior, ¿no? Arrodillándose y preguntándole, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces aquí vemos el esquema que este joven tenía. Cada uno de nosotros tiene estos esquemas. Tenemos algo que hemos construido, hemos edificado, nuestro esquema en el que muchas veces por este esquema queremos alcanzar el favor de Dios, ¿no? Y a veces Dios llega y los tiene que romper. En este caso, para Zaqueo también era rico y no tuvo que vender todos sus bienes, pero cambió su esquema y de él salió el reparar el daño hecho. En caso de este joven, Dios sabía cuál era el esquema de este joven. Este joven había basado su vida en seguir un sistema religioso, un sistema de reglas, pero cuando Dios le cambia y le hace ver qué es lo que realmente importa en su vida, él decide no rechazarlo por Jesús. Y un testimonio personal en mi familia, por mucho tiempo teníamos un tío que era alcohólico. Este tío se llamaba Raúl y por muchos años, desde su juventud hasta ya avanzado de edad, siempre fue alcohólico y siempre mi familia le compartía, porque vivíamos cerca, toda la familia le compartíamos. Él decía, no, es que yo no creo en eso, no, es que Dios, ¿cómo va a querer Dios a alguien como yo? No. Y era un tío que poco a poco se fue autodestruyendo, ¿no? Pero por más que le hablábamos, por más que le invitaba a mi abuela a la iglesia, él decía no y no. Y hubo una tarde en la que veo este cambio de esquemas, tal vez, como dice el libro, si actuamos fuera de lo que la gente espera de nosotros. Esa fue una Navidad, y fue una Navidad en la que lo invitamos a cenar, estábamos todos listos a la mesa, y mi papá dice, pues siéntate aquí, Raúl, y era el lugar principal, ¿no? El lugar en medio de la mesa, donde habíamos cocinado este super pavo al horno, con relleno, y dice, bueno, vamos a orar. Oramos todos como familia, muy respetuoso, él no hizo nada, estuvo en silencio. Cuando llegó la hora de partir, dice, Raúl, parte tú el pavo y escoge la pieza que tú quieras. Y en ese momento el tío se puso a llorar y dijo, nunca nadie había hecho algo así por mí, jamás. Ponerme en el primer lugar y decirme qué es lo que yo quiero. Y sé que esto tocó su vida, porque aunque siguió en el alcoholismo, ya en su lecho de muerte, yo recuerdo, ya estaba grave, murió en su casa, de acuerdo con las palabras de mi tía. Yo en ese entonces tenía como unos 11, 12 años,
Dice mi tía, cuando ya en el lecho de muerte compartiéndole, dice que aceptó y rindió su vida a Jesús. Bueno, es una historia un poco triste desde la superficie, pero si su convicción al final fue verdadera, sabemos que un poco tuvo que algo quebrantar su corazón, porque por muchos años decía, no, yo no puedo, yo no soy esto, jamás. Pero esta parte yo la recuerdo, es una de las navidades que más recuerdo en toda mi vida. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿podemos pasar a la siguiente? Ok, ese es el factor sorpresa, ¿no? Que Jesús nos sorprende cambiando los esquemas. Y esta es una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos esquemas que hemos impuesto y que Dios necesita romper en nuestras vidas? Esquemas que a veces son difíciles de sacar, ¿no? Porque a veces funcionan tan bien. Pero ¿qué nos dice Romanos 12:12? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué debemos romper estos esquemas? Y algunos, como decía, nos han funcionado tan bien. Pues la respuesta es clara, considerando a la otra persona indicada en el encuentro. ¿Quién es esta persona? Jesús. ¿Qué pasa cuando cuando Jesús le pide agua de beber? Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua de beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos, como ya explicamos las razones. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Entonces vemos aquí, si supieras lo que Dios puede darte y quién te lo pide. ¿Podemos ir a la siguiente? ¿O a la anterior? Perdón. Ahí está. Entonces, si vemos la imagen, es si tan solo supieras. Si tan solo supieras no es un si tan solo como un despectivo, ¿no? Como, si supieras quién soy yo. Es como me ponía a ver en esta imagen. ¿Qué vemos ahí? Agua, árboles. Y es un poco, a mí lo que me hablaba Dios en el campamento era en cuanto a este encuentro, estas palabras de Jesús. Si tú supieras con quién estás hablando, pero en esta forma como de compasión, como diciendo, tu ignorancia no te deja ver quién tienes delante de ti. Tu ceguera espiritual no te deja ver con quién te estás reuniendo. Yo lo que le compartía al grupo de alabanza era cómo Dios me hablaba en cómo prepararme para venir antes y después del culto para venir a tocar, a estar aquí al frente, ¿no? Dios me hablaba y decía, si tú supieras con quién vas, a quién vas a ver, cuál es este encuentro que vas a tener con tus hermanos en la iglesia, quién es quien está en el centro, si tú supieras quién está, tendrías otra actitud. Y lo que me impacta de esta imagen es que a veces hemos perdido la sorpresa y a veces hemos perdido el maravillarnos de cosas tan simples como, por ejemplo, el árbol, ¿no? Están los árboles, está el agua, y no creo que es casualidad que Juan empieza su evangelio hablando del Verbo encarnado. Si recordamos, en Juan 1, en este mismo libro, pero en el principio, y ese es el capítulo y los versos que nos invitan a ver a Jesús como lo que realmente es. Dice Juan 1,
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, una vez entendido esto, ¿quién era Jesús? Las palabras de Jesús ahora llegan con un peso más fuerte, chocan más. Le está preguntando a la mujer: si tú supieras que el Verbo hecho hombre está aquí contigo. Me ponía a ver todo alrededor, todo lo material, el piso donde está parada la mujer samaritana, el agua del pozo, los árboles. Cuando descubrí hace como 10 años o 15, no recuerdo, cómo es que funcionaban los árboles, y cómo es que los árboles almacenan la energía del sol, y cómo es que cuando prendemos esta madera, la energía que estaba almacenada ahí del sol se desprende. Básicamente es una batería natural. La energía que se usaba en la fotosíntesis para formar el árbol, separar el carbono del oxígeno, se almacenó ahí. Cuando nosotros rompemos el árbol, lo ponemos a la chimenea, esta energía, este calor, era el calor de una estrella. Entonces hemos perdido este asombro por las maravillas de Dios, y sin embargo ahí está el creador de todo eso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ahí cuando todo esto se llegó a la existencia. Esta energía, este calor, el agua que la samaritana bebe, el piso donde está parada, cada cédula, estaba ahí. Él estaba ahí. Y es por eso que Jesús le dice: si tan solo supieras. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Entonces vamos al agua eterna. Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Hermanos, a veces somos muy lentos para percibir el sentido espiritual de las cosas. Es esto que les decía, que hemos construido nuestros esquemas, hemos perdido el asombro de la creación de Dios, nos creemos muy sabios, que somos hombres modernos, tenemos la ciencia, tenemos nuestros recursos, nuestra tecnología, simplemente porque nos creemos autosuficientes. En cada situación, nuestra mirada siempre tiende a enfocarse exclusivamente al terreno de lo visible. Cada problema, incluso en cada festejo igual, siempre parece que nos cuesta trabajo enfocarnos en aquello que va más allá de lo visible. Pablo, no obstante, nos recuerda que el secreto de la vida en el Espíritu consiste en no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Y ojo, no dice las cosas irreales, dice las que no se ven. Cosas como la justicia, podemos ver los efectos, pero realmente no podemos ver la justicia, no podemos ver la bondad, no podemos ver la compasión y la misericordia. Vemos los efectos, pero son estas cosas, los frutos del Espíritu. Podemos ver sus efectos, pero realmente son cosas no visibles. No tenemos una bolsa donde las tenemos guardadas, y esto son cosas eternas. En esas cosas hay que enfocarse, de acuerdo con Pablo. Vemos también Jesús no perdió la paciencia con la mujer samaritana, y la buena noticia es que tampoco la pierde con nosotros. En esta parte del encuentro también vemos la transición. Jesús comenzó pidiendo agua
pero ahora él le ofrece agua a ella, agua superior a la que ella puede obtener en cualquier pozo. Aquí, en el comentario que encontré, dice: la analogía que Jesús escoge para esta parte es interesante, el agua. En 2 breves frases, dice que capta la transformación que Dios hace en los hombres. En primer lugar, el agua que hace, sacia profundamente. ¿Han experimentado la sed de veras? Llegar al agua y tirarse, ponerse en la cara, no importando si es de un riachuelo, si está limpia, si no. Cuando hay sed, hay sed. ¿Y qué hace el agua? Dice que sacia. Sin embargo, Jesús ofrece un agua superior. Dice: esta agua tiene vida propia, pues se convierte en una fuente de agua que salta para la vida eterna. Y ahora otro reto que me venía a la mente cuando leía esto es: ¿cuáles son algunas de las aguas con las que estamos intentando saciar nuestra sed? ¿Cuáles son esas aguas? Seguridad económica, comodidad. Y me venían a la mente los grupos de misioneros, el matrimonio de polacos con 3 niños y que apoyamos como iglesia. Muchas veces este esquema que tenemos, por ejemplo, yo, gente con familia, con 3 niños también, no, pues mi esquema me dice que hay que tener una vida cómoda para que los niños crezcan, vamos a la iglesia, todos felices. Imposible creer que una familia con 3 niños va a ir al campo misionero con tantos riesgos. Dios cambió su esquema y está viviendo como familia. Son estos esquemas que hemos hecho que se oponen a este tipo de necesidad de ir por agua que jamás va a calmar nuestra sed. El agua de la seguridad, como les decía, económica, de la estabilidad. No es que esto sea malo, es que eso jamás va a saciar nuestra sed. Hay un agua viva que solo Dios ofrece, y es su Espíritu. Entonces, podemos pasar al siguiente. Adoradores de verdad. Como vemos, la samaritana le dice: cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed. Jesús le contestó esto: todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esta se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esta agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Parece que ya iba penetrando, pero aún no, todavía no. Ya reconocía a la mujer que ella tenía una necesidad, ¿no? Tenía sed, deme. Sabemos que esta sed, igual, ahora lo vamos a ver más adelante, era un poco una sed más allá de lo físico. Pero en este caso, la mujer seguía con su vista en lo visible. Como que ya va captando, pero no termina de hacerlo. Señor, deme de esa agua, para que no tenga que venir aquí y sacar el agua. Es ahí cuando Jesús le dice, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. En cuanto a la necesidad, igual, muchos comentarios, esto desde que tengo uso de razón, estaba la parte que dice que esta mujer era pecadora, ¿no? Porque tenía 5 esposos, pero otros comentarios también señalan que, bueno, no sabemos realmente. Estaríamos especulando si decimos que esta mujer tenía tantos esposos porque era
pecadora porque le robaba el esposo a la vecina o por X o Y razón. Pero creo que aquí lo importante es que esta mujer tenía una necesidad, que sus circunstancias no estaban satisfaciendo. Porque si vemos el contexto de esa época, pues realmente la mujer no podía solicitar el divorcio, ¿no? Entonces puede ser que había sido una mujer que sus esposos habían muerto, habían viudado, o tal vez algunos la habían rechazado por ser infértil, no sabemos, es simplemente no estamos seguros. Lo importante es que esta mujer buscaba algo, quería saciar algo que era interno, no era físico. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, entonces muy claro, más claro ni el agua del estanque, ¿no? Ya ha llegado el tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, ahí. Dice que el Padre tales adoradores busca. Dice, cuando Cristo habla del verdadero adorador, realmente no está describiendo las actividades o el protocolo o el orden de que esta persona lleva a cabo para ser un adorador. Dice que realmente lo que está diciendo aquí es a lo que es esa persona, lo que es porque tiene esa fuente de agua viva que brota dentro de él. No es un ritual que hacemos, no dice que eso, el Padre a esos adoradores, dice adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Y muchas veces hemos puesto estos esquemas, otra vez, ¿qué es la adoración? ¿Qué significa adorar? Y a veces hemos puesto tantos esquemas que hay veces que realmente estamos adorando y no sabemos ni siquiera que estamos adorando de esa manera y por eso no lo practicamos. Un ejemplo que les doy. Un día en plena... recuerdo que mi esposa no estaba en casa, había un desorden total, por supuesto, creado por todos, hago la aclaración, por todos, nuestros 3 niños, mi esposa y yo. Pero como siempre, Isaac, con su esquema, dice, pues no puede ser, yo soy el que trabaja aquí todo el tiempo, hasta la tarde, y ahora tengo que limpiar esto, y nadie ayuda, ni siquiera recogieron esto, y esto, y esto, y esto, y mi esquema, ¿no? Mi esquema, yo soy la víctima, yo. Y estoy así tentado de, voy a tomar fotos, y voy a subir a Facebook, antes y después, trabajo hecho. Y ahí vino la voz del Espíritu Santo, claramente así lo escuché. Y dice, recoge todo. Dice, tú piensas que nadie te ve, pero yo te veo. Y fue ahí, yo creo que eso fue adoración, fue rendir el yo, hacer caso al Espíritu, hacer el trabajo que se tiene que hacer y reconocer que mi Padre me ve. Esas historias de Daniel orando con la ventana abierta hacia Jerusalén, él sabía que estaba en riesgo haciendo esto. Eso es adoración. Sabía que su vida estaba
Ya se había dado un decreto, no hacer esto, pero él sabía quién era su padre y sabía lo que era él y sabía lo que es verdadera adoración. Y la adoración es como dice aquí, no es algo que realizamos, sino es algo que somos, y es algo que somos porque solo puede venir esa fuente de agua viva. Nosotros creemos que hemos hecho nuestro esquema de adoración, pero eso no es así. Entonces aquí Jesús diciendo que tales adoradores son los que el Padre adora, el Padre busca, los que adoran en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Por eso aquí es lo que me pone a pensar, ¿esta mujer realmente era pecadora como algunos lo... Si alguien viene y dice: vengan a ver lo que hizo Jesús, me habló y me dijo todos mis pecados, no veo tampoco al pueblo haciendo fila para salir a ver a Jesús diciendo: bueno, también iba a revelar lo que he hecho y con mi esposa al lado o así. Creo que es más un mensaje de que Jesús le mostró que él la conocía. Ese Jesús que creó todo lo que existe la conocía mejor que nadie. ¿Y qué pasó después? Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús les explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Y este significado es: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Es como ahora lo diríamos como take it easy, ¿no? Take it easy, tranquilo. Pero no, Jesús dice: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Entonces ahí ese es un reto para, creo que la iglesia hispana: abrir los ojos, levantar la cabeza y ver que los campos ya están listos para la cosecha. En Varsovia, en nuestro trabajo, en nuestra propia casa, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros tíos. Y si obedecemos a esto, mucha gente va a creer. Porque, como les decía, nosotros como cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y vemos que en este libro, cada cosa que está escrita tiene un propósito. Y aquí dice que si tú levantas tus ojos, miras, ves la cosecha, actúas, va a haber mucha cosecha. Muchas almas van a pasar a tener la vida eterna. Simplemente falta que nos movilicemos. Y dice que muchos samaritanos en esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea.
Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Entonces, vamos a hablar, hermanos, esta tarde. Si quieren, pueden